Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a explicar cómo se hace un ejercicio en Python que permita lanzar un primer dado al aire, luego lanzar un segundo dado al aire y mostrar la suma de los dados. Primero hacemos la tabla analítica. En la tabla analítica tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar tres variables enteras. Una para almacenar el contenido aleatorio del dado 1, otra para almacenar el contenido aleatorio del dado 2 y una para almacenar la suma de ambos dados. No hay datos de entrada en este caso. Tenemos tres procesos. El primer proceso, que es el dado 1, me va a permitir calcular con una fórmula un valor aleatorio entre 1 y 6. El dado 2, mediante una fórmula, el valor aleatorio entre 1 y 6. El tercer proceso, calcular la suma del dado, que es mediante el valor aleatorio del primer dado más el valor aleatorio del segundo dado, y eso almacenarlo en la variable suma. Como podemos ver, la declaración de variables la utilizamos un rectángulo para eso, para el proceso otro rectángulo y para la salida a la hoja de impresión. Simplemente mostramos la suma. Con esto, este recurso analítico, que es la tabla analítica, nos va a permitir comprender cómo vamos a hacer nuestras operaciones. Luego tenemos el diagrama de flujo. En este diagrama de flujo declaramos en un rectángulo las variables que vamos a utilizar. Luego, como no hay entrada, omitimos el paralelogramo y definimos las tres fórmulas para calcular el valor aleatorio del dado 1, un valor aleatorio entre 1 y 6, para calcular el valor aleatorio del segundo dado, que es también un aleatorio entre 1 y 6, y finalmente la suma, que es la suma de los dos dados, dado 1 y dado 2. Todo eso en la variable suma. Y mostramos el contenido de la variable suma. Tenemos también el algoritmo con que se respalda en el diagrama de flujo. Algoritmo inicio, declaramos las variables, declaramos los tres procesos y mostramos en pantalla el contenido de la variable suma. Y aquí tenemos la programación en código Python. Aquí tenemos import random, dado 1, random ranting 1.6, mostramos el valor del dado 1, dado random ranting entre 1 y 6, mostramos el valor del dado 2, y luego mostramos la suma de los dados. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor del dado 1 es 3, el valor del dado 2 es 5 y la suma de los valores de los dados es 8. Aquí tenemos en el cuaderno Colab, ejecutamos, aquí está. Valor del dado 1, 2, valor del dado 6, la suma de los valores de los dados es 8. 2 más 6 es 8, correcto. Lo ejecutamos otra vez para que se generen otros aleatorios. Valor del dado 1 es 2, valor del dado 2 es 2, la suma de los valores de los dados es 4. Bien, eso es todo lo que les quería comunicar. Muchas gracias.